Bien, vamos a dar inicio a esta actividad. Buenas tardes. Bueno, esta actividad denominada Mito y Realidad de los Contratos de Participación Público-Privada. En cuanto a la organización de la misma, primero expondrá la doctora Susana Vega, profesora adjunta de Derecho Administrativo de la cátedra del doctor Balbín, y luego escucharemos al doctor Carlos Balbín, profesor titular de Derecho Administrativo de esta facultad. Después de brindar sus exposiciones, los profesores abrirán a preguntas, con lo cual les pedimos que vayan haciendo sus preguntas a través del chat, y una vez que ellos finalicen sus disertaciones, ahí responderán esas preguntas. Va a comenzar la doctora Susana Vega y va a hacer una introducción. Sabemos que hay muchos alumnos, así que bueno, va a arrancar su disertación ella con una introducción también. Susana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del doctor Balbín para participar en este encuentro sobre los contratos de participación público-privada, que como decía Verónica, tiene un título realmente muy sugestivo, esto de mito y realidad de estos contratos, con lo cual invita desde ya a hacer algunas reflexiones al respecto, ¿no? Bueno, esta modalidad de participación público-privada está presidida por una ley del año 2016, que es la ley 27328, y como ustedes muchos sabrán, es una modalidad, nace, digamos, como una modalidad alternativa a los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, y al propio régimen del decreto 1023. La nota central, la característica central, digamos, el corazón, si se quiere, por así decir, de este sistema, de esta metodología, es precisamente el financiamiento, digamos, privado del proyecto, sobre el cual se puso mucho énfasis con el dictado de esta medida, y de toda su normativa. Es una normativa bastante compleja, está compuesta por un montón de decretos reglamentarios y complementarios. Pero el escenario, digamos, que se conformó después del dictado de esta normativa, es básicamente, o podemos decir que estuvo básicamente conformado por dos situaciones, que es lo que vamos a tratar de ver así rápidamente en estos minutos. Por un lado, los contratos que se firmaron al amparo de esta normativa, y por otro lado, bueno, hubo una gran cantidad de proyectos, se impulsó en su momento toda una serie de proyectos muy variados, en obras y proyectos de infraestructura, incluso algunos tuvieron un principio, digamos, ¿cómo puedo decir?, de mayor materialización en cuanto a que se llamó incluso a licitación en algunos de estos proyectos. En cuanto a los contratos firmados, bueno, se trata de 6 contratos firmados que tienen la misma naturaleza, están firmados con el mismo ente contratante, es decir, con la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Por qué digo de la misma naturaleza? Porque son 6 corredores viales, los mismos básicamente muy parecidos, muy parecidos entre sí. Estos contratos, estos 6 corredores viales que se conocen con el nombre de Red de Autopistas y Rutas Seguras, fueron firmados el 31 de julio del 2018. Es decir, que se van a cumplir 2 años, a la fecha en que estamos, ya falta muy poquito, se van a cumplir 2 años de la firma de estos contratos. ¿En qué consistían estos contratos? ¿Qué magnitud tenían estos contratos? Bueno, se preveía hacer una extensión de rutas y autopistas de 3.500 kilómetros a lo largo de 5 provincias argentinas. Empezaba, bueno, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. Básicamente, todo este proyecto de infraestructura, hablo muy en general, en términos muy amplios, pero simplemente para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, especialmente porque sabemos que aquí hay alumnos dentro de esta actividad, cosa que nos da sinceramente mucho placer, y mucho gusto que hayan querido y que les haya interesado asistir precisamente a este tipo de encuentros. Básicamente, insisto, en líneas muy generales, estos proyectos tenían una serie de obras principales, que son obras nuevas a ejecutar, y también tenían servicios
principales, tales como obras de explotación comercial, mantenimiento, obras complementarias, y se preveía también la posibilidad de obras adicionales. Esto era como un combo, digamos, que conformaba lo que era todo el proyecto de estos 6 corredores viales. Respecto de la inversión, vimos los kilómetros, había que hacer 3.500 kilómetros de ruta, y quiero dar datos precisos. Conforme esta información suministrada por la Secretaría de Evaluación Presupuestaria e Inversión Pública y PPP, la inversión total estimada para estos 6 corredores, para estos 6 contratos, fue de 8.000 millones de dólares. Los contratos tenían un plazo previsto de 15 años. De esos 8.000 millones de dólares, algunos hablan de 10.000, pero los números son 8.000 oficiales, 6.000 millones, estaban previstos ejecutar durante los primeros 4 años del contrato. Y los restantes 2.000 estaban previstos para lo que son los 11 años subsiguientes, que eran básicamente estas obras que decía de mantenimiento, de explotación y obras complementarias. En materia de proyectos hubo, digamos, tutti quanti, ¿no? Porque realmente la idea fue, y por eso digo, fue como una implosión cuando sale el régimen, y se idearon proyectos no solamente en el área de transporte, que son estos contratos que les decía que están firmados, sino en el área de energía, de minería, de vivienda, en agua y saneamiento, o sea, era como transversal, ¿no? Todo estaba atravesado por las PPP. Así de repente irrumpió este sistema y todo se quería hacer por este régimen de PPP. Como les decía, algunos de ellos tuvieron mayor avance, es decir, hubo un llamado a licitación, y ejemplo de este caso, que fue el caso más renombrado, si se quiere, fue en el área de energía. Y fue en marzo del año pasado, donde en marzo del año pasado se llama a licitación para hacer una línea de extra alta tensión, Río Diamante, no importa los datos, y fíjense, vamos a ir prestando atención a estos datos. Esto se llama a licitación en marzo del 2019. Y ¿qué suerte tuvo, por ejemplo, esta licitación? Bueno, ninguna. Ahora les voy a contar cómo termina esta historia. Pero lo cierto es que desde que se llama licitación se fue prorrogando a lo largo del año pasado, 2019. ¿Qué cosa se fue prorrogando? Se fue prorrogando la fecha establecida para que los oferentes presenten sus ofertas. Ahora bien, ¿qué pasó con todo esto? Es decir, ¿cuál es el escenario, cuál es la situación al día de hoy? Que en definitiva es lo que motiva un poco esta charla. ¿Qué pasó con estos contratos? ¿Qué pasó con esta licitación? ¿Qué pasó con estos proyectos? ¿Dónde estamos parados hoy? Y acá empieza, digamos, las cosas interesantes para analizar, digo, ¿no? Bueno, en materia de licitación, vamos a empezar por lo más fácil. Esta licitación que les decía, ¿qué suerte tuvo? Bueno, nada. Quedó trunca porque en marzo de este año, fíjense, un año, marzo del 2019 se llama licitación, marzo del 2020, es decir, ahora hace muy poquito, por resolución 124 del 2020, del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque ustedes saben que el área de energía ahora depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, este ministerio a principios de este año, en marzo, dicta esta resolución por la cual deja sin efecto directamente esta licitación. Primer, digamos, hecho concreto respecto de todos estos proyectos. Ahora vamos a después analizar los contratos. Y acá es interesante analizar los considerandos, es decir, cuáles fueron los fundamentos invocados por el Ministerio de Desarrollo Productivo para dejar sin efecto esta licitación. Bueno, en primer lugar, el eje central, sin duda, incuestionable, es la situación económico-financiera por la que está atravesando nuestro país, que dice, quiero leer estos 2 renglones para leerlo, digamos, textual, que me parece que está bueno leerlo en forma textual, habla del contexto de la problemática económico-financiera del país, que fuera la causa ya de sucesivas prórrogas de esta licitación el año pasado, y que finalmente esta situación económico-financiera de restricción
de poder obtener financiamiento se plasma con la ley de emergencia pública que se dicta, como ustedes saben, en diciembre del año pasado, que es la ley 27541, llamada de solidaridad social y reactivación productiva. Pero este es un fundamento incuestionable. Lo que está diciendo la resolución, señores, no se puede seguir con esto, porque obviamente estamos en un caos económico financiero, esto es imposible. Pero además, y acá viene la otra cuestión, se manifiestan otras razones. Razones que ya no son de índole económica estrictamente, o sea, económico-financiero, problema de crédito, sino que también ya empieza a hablar de cuestiones de conveniencia. Y dice la resolución en los considerandos, esto, fíjense, resulta conveniente aguardar un momento más propicio para ver si se va a retomar la marcha de este proyecto y eventualmente, de ser así, evaluar la posibilidad de seguir este proyecto, pero por otro medio o por otra modalidad contractual distinta a esta de las PPP. ¿Y por qué sería, según esta resolución y según su fundamento, necesario evaluar quizás otro mecanismo contractual? Porque, dice tal cual la resolución, este procedimiento de la ley 27328, que es el que estamos analizando, de las PPP, no representará un ahorro para los usuarios del servicio de energía eléctrica. Es decir, ¿qué tenemos acá? Por un lado, una primera razón de índole económico-financiera, insisto, incuestionable, nadie puede poner en tela de juicio esto, pero además agrega otras razones de conveniencia. ¿Respecto de qué? De la mayor onerosidad, llamémosle así elegantemente, de la mayor onerosidad que podría implicar o que va a implicar, digamos, llevar adelante este mismo proyecto, que a lo mejor no está en tela de juicio el proyecto, sino lo que parece estar eventualmente en tela de juicio es si la metodología elegida, escogida para llevar adelante esta infraestructura es la más conveniente, en términos de lo que le va a costar al Estado. Esta es la otra cuestión que está expresa, no es que está implícita, está expresa en los considerandos de esta resolución, que lo que hace, reitero, es dejar sin efecto la licitación iniciada hace un año atrás. Muy bien, vamos a los contratos. ¿Cuál es la situación de los contratos? Ustedes habrán escuchado seguramente, porque de esto salió en todos los medios periodísticos, hará cuestión de un mes más o menos atrás, ya la intención del gobierno, esto lo manifestaron en todos los periódicos, digamos, y lo levantaron todos los medios, de la intención de rescindir directamente estos 6 contratos, estos 6 corredores viales. En realidad, al principio de esta gestión, lo que se pensó, y se había, creo, avanzado, es en hacer ya una auditoría. El primer paso fue, bueno, vamos a auditar esto. ¿A qué fines? A los fines de definir si continuamos o no continuamos con esta modalidad contractual. Se había establecido un plazo, bueno, demás. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, obviamente esto fue otro escenario, y directamente frente a esta situación, de lo que surge de estos anuncios dados por las autoridades públicas, más precisamente en este caso las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, que son los que tienen hoy por hoy, digamos, los que manejan este tipo de contratos de PPP y Vialidad, que estos contratos fueron suscritos por Vialidad, que es el área que depende del Ministerio de Obras Públicas actualmente, es directamente rescindir estos contratos. Los 6. Todos. ¿Qué ejecución física tienen estos contratos? Y casi nada, por no decir nula. Se dice que más o menos habrán alcanzado un 2% de ejecución física. En algunos casos puede llegar a un 4%, pero se habla de un 2% de ejecución física. Con lo cual, y ahora empieza, también según lo que surge de todos los artículos periodísticos y las informaciones de los medios públicos, empieza o empezó, digamos, toda una etapa que no va a ser fácil, que es la negociación que las autoridades públicas tienen por delante con los contratistas PPP, a los fines de instrumentar y cómo se va a llevar adelante esta rescisión del contrato. En estos anuncios se decía, y yo coincido plenamente, que dice que, bueno, esto es impracticable.
Lo que decían las autoridades, de lo que surgen de los medios, decían, mire, señores, esto lo tenemos que rescindir porque hoy por hoy esto es impracticable. ¿Qué cosa es impracticable? Seguir adelante con estos contratos. ¿Por qué? Porque es imposible que, obviamente, las empresas en todo este contexto puedan conseguir el financiamiento privado que necesitan para precisamente realizar y llevar adelante estos proyectos. Es decir, la situación económico-financiera es desastrosa, la restricción financiera es total, no tenemos ninguna posibilidad de acceso al crédito, esto es impracticable. Ahora, yo acá empiezo con una primera reflexión, intercalo un poquito en esto, que esta cuestión de la situación económico-financiera no es que surgió ahora con la pandemia. No es que ahora vino la pandemia y, ¿en qué problema económico-financiero tenemos? Tampoco es que surgió, no sé, 2 meses antes, por decirlo así, sino que esta situación económico-financiera estuvo desde hace mucho tiempo atrás. Diríamos, y no es porque lo digo yo, son los hechos que lo dicen, que en realidad estaba presente al momento mismo en que se firmaron los contratos. Es decir, y por eso importancia de las fechas, los contratos se firmaron el 31 de julio, y a ese momento no es que estábamos bien desde el punto de vista económico-financiero. A ese momento ya teníamos serios problemas. Prueba de ello es que el gobierno anterior, meses antes, en mayo, había anunciado públicamente que iba a iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional a los fines de, obviamente, obtener un préstamo precisamente para llevar adelante este ahogo financiero por el cual ya estaba pasando la Argentina. Es decir, ya estaba este problema desde lo económico, insisto, de lo financiero, después vinieron otros problemas, pero este problema desde lo económico-financiero estaba presente al momento del contrato. Yo tengo acá un documento que la propia Dirección Nacional de Inversión Pública manifestó en este documento, esto lo estoy leyendo, estos 2 renglones, que cuando era el documento para el Plan Anual de Inversiones 2019-2021, manifiesta que en el mismo año en que se firmaron los contratos, es decir, 2018, leo esta partecita, ya en especial se venían produciendo condiciones financieras internacionales sumamente restrictivas, que limitaron el financiamiento a economías emergentes y más intensamente ¿a dónde? A la Argentina. ¿A quién? A la Argentina. Factores, dice este documento de la Dirección Nacional de Inversión Pública, que afectan directamente y negativamente a los contratos de PPP, con lo cual ya estaban diciendo que había que, digamos, reestructurar los cronogramas, porque ya no se iba a poder cumplir los cronogramas previstos frente a esta cuestión y frente a esta situación económico-financiera de restricción, dice, más intensa para la Argentina. O sea, había restricción para todos los países emergentes, pero más para nosotros. Esto es lo que dice la Dirección Nacional de Inversión Pública. A esto, por supuesto, después, obviamente no termina acá, porque la situación económica, obviamente todos lo sabemos, se agrava, después viene también toda una crisis cambiaria, después llega la causa Cuadernos, o sea, todo va sumando, digamos, a este contexto. Ustedes saben, ya no tengo que explicar nada, que es la mega causa Cuadernos, pero eso también generó una restricción total o mayor, porque obviamente ustedes saben que las empresas crediticias, los bancos, cualquier entidad financiera, se ve imposibilitada de prestar dinero a empresas que puedan estar involucradas en eventuales hechos de corrupción. Con lo cual ahí ya directamente el tema, la cuestión se volvió más que compleja. Para cerrar este muy breve relato de los hechos, señalo este otro punto que es muy interesante en este análisis. En estos contratos de PPP hay una obligación, ¿cómo puedo decir? Básica, esencial, primaria, esa sería mejor la palabra, primaria, que tienen que cumplir los contratistas, que es la llamada o el llamado compromiso de cierre financiero. ¿Qué es esto? Para que todo el mundo, sobre todo para los alumnos, puedan entender. Se preveía un tiempo, que era 1 año, más allá de que esto podía estirarse y demás, si había prórrogas y demás, pero en el plazo de 1 año
el cierre financiero que tenían que obtener los contratistas era la obligación de procurar, de obtener ese financiamiento para poder llevar adelante la infraestructura. Y tenían que salir y conseguir en el mercado de capitales ese financiamiento, y el plazo que tenía contractualmente fue o era de 1 año. Es decir, se firmó 31 de julio del 2018, al 31 de julio del 2019, estos señores contratistas deberían tener, ¿qué cosa? Deberían haber tenido el financiamiento para llevar adelante el proyecto. ¿Esto pasó? No pasó. Pero además, agregamos esto para entender la situación en esta parte final, digamos, de los contratos. Este compromiso, esta obligación contractual del cierre financiero se afianzaba con una garantía. O sea, que los contratistas, como era una obligación, tenían que afianzar con una garantía, llamada garantía de cierre financiero, precisamente que iban a conseguir ese financiamiento. Y cada vez que el financiamiento, el plazo se estiraba, esa incrementarse. Bueno, ¿qué pasó? Llegamos al 31 de julio del 2019 y estamos peor, obviamente. Mejor no estábamos peor. ¿Esto qué significó? Significó que el famoso cierre financiero fue imposible de obtener. Las empresas no lograron, obviamente, pues estábamos cada vez peor económica y financieramente, no pudieron obtener ese financiamiento. Con lo cual, ahí se firmó una adenda, que es el paso, yo diría casi final, digamos, de toda esta historia de los contratos, así explicada en términos muy rápidos. Se firma una adenda el año pasado, y esa adenda, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál fue el objeto de esa adenda? Bueno, precisamente prorrogar un tiempo más ese plazo para que los contratistas pudieran conseguir este financiamiento que no conseguían. Y ese plazo que se hizo por esa adenda estaría venciendo ahora, el 31 de agosto del 2020. O sea, estaría muy cerca, imagínense esto, olvidémonos todo. Bueno, el 31 de agosto del 2020 estaría venciendo esta prórroga que el gobierno firmó el año pasado. Tiene un plazo adicional de unos 3 meses más por si aparece un evento de crédito, pero bueno, la cuestión básicamente es esa. Entonces, ¿cuál es, digamos, el corolario de todo esto? Si ahora se anuncia la rescisión de estos 6 contratos, acá, jurídicamente hablando, o sea, lo que surge del contrato, de los pliegos, no, nada más que eso, bien objetivo, el Estado puede ejecutarle a los contratistas esta garantía. No sé si se entiende y espero que sí, sobre todo para los alumnos. El Estado puede, porque es una obligación contractual, es una garantía ejecutable a primer requerimiento. Entonces, señor, usted no pudo obtener el financiamiento, yo le ejecuto la garantía. Esto es lo que está en términos un poco más complejos, pero del pliego y del contrato. Hoy por hoy se estima que ese monto de esas garantías, las garantías son en dólares, no es que son pesos, son dólares. Se calcula en algo más de 500 millones de dólares, lo que significaría hoy ejecutar las garantías. Y además, la otra consecuencia jurídica es que el contrato se extingue de pleno derecho, así lo dice el contrato, con efectos, utilizándose los mismos efectos que si el contrato se rescindiera por culpa del contratista, porque en realidad es una obligación que asumió el contratista de obtener este financiamiento en este plazo, y eso no pudo ser. Esta es la realidad, eso no pudo ser. Y entonces acá estamos parados en este momento. Y acá está, digamos, el gobierno con los contratistas haciendo, no sé, o empezando, o continuando, no sé en qué estado están, esta negociación precisamente para ver cómo se encausa esta rescisión, porque están estas garantías de por medio que son garantías millonarias. Lo que salió también en los medios, que se hizo público, fueron que algunos contratistas se presentaron ante la justicia para pedir, precisamente con algún éxito, para pedir que esas garantías en dólares las sustituyan por un seguro de caución en pesos. Y bueno, algunos tuvieron éxito, digamos, en eso.
Bueno, básicamente hasta acá los hechos, insisto, muy sucintamente, y damos paso a la reflexión. Entonces, en función de estos hechos, ahora nos viene la parte más, digamos, más interesante, que es la parte de la reflexión, bueno, los pocos minutos que quedan, ¿no? La primera pregunta que por ahí uno se puede hacer, y que no sé si ustedes compartirán, es, bueno, ¿qué futuro le queda a este régimen jurídico frente a toda esta situación, ¿no? Y también uno se pregunta en este mismo contexto, a ver, la eventual rescisión, digamos, de estos contratos, ¿va a implicar solo la rescisión de ciertos contratos por determinadas circunstancias o coyuntura? ¿O lo que va a implicar es de alguna manera sellar el fin de esta modalidad contractual? Si esto fuera así, la verdad que sería sellar el fin de algo que ni siquiera empezó a caminar, realmente, ¿no? O sea, yo digo, esto empezó a gatear, fue gateo, pero la verdad que los hechos nunca demostraron que pudo esta metodología, esta modalidad, sostenerse, ponerse en pie y caminar. Eso no pasó. Llegó a gatear. Para mí, lo digo de una manera, me parece quizás ilustrativa, pero llegó a eso. Arrancó, gateó, pero nunca pudo sostenerse. La otra reflexión, que para mí me parece muy interesante compartir con ustedes, es que este régimen de PPP, o como se lo quiera llamar, no es el primero en la Argentina. O sea, a ver, esta ley del 2016 no es la primera vez que la tenemos, un régimen jurídico que pretende que la participación privada en obras de infraestructura, no es que es la primera vez, es la tercera. Hubo dos antecedentes anteriores. No hay que olvidarse de esto en este análisis. El primer antecedente fue por un DNU en el año 2000. El decreto 1299 del 2000 fue un DNU que después tuvo ratificación legislativa, que era un sistema bastante parecido a este, quizás no tendía tanto al financiamiento privado, este tiende más al financiamiento privado, el otro tenía más contraprestación pública, pero había un fondo fiduciario, se trataba de financiar, digamos, proyectos que no podían financiarse exclusivamente por usuarios, incorporaba a las universidades públicas, ese era un dato interesante, expresamente en la normativa incorpora a las universidades públicas que quieran adherirse a ese régimen de asociación público-privada. No era PPP, sino es APP. Bueno, esto más allá de la semántica y los términos, es lo mismo, pero de otra manera. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, fines del 2000 se dictó el decreto. Se ratificó 2001, bueno, ya sabemos la historia, 2001, 2002, no hay mucho que decir qué suerte tuvo esto con la crisis económica del 2001-2002. Segundo intento, año 2005, se dicta el decreto 967, que este decreto no es un DNU, este decreto salió como decreto reglamentario de la ley de concesiones, ¿no? O sea, fue un decreto que reglamentaba, metió ahí como reglamento de la ley la 17520, que es la ley de concesiones de obra pública por peaje, lo metió, digamos, se mete ahí la asociación público-privada como reglamentaria de ese régimen. Esto está derogado, sí está derogado expresamente por el régimen actual. Esto tuvo derogación expresa, no así el 1299. Este tiene derogación expresa. Lo interesante, en un segundo, para señalar de este régimen del 2005, que esto sí es muy diferente de este actual, es que acá sí decía que se aplicaba la ley de obras públicas, decía que se aplicaba la ley de concesiones y el 1023. Es decir, todo lo que el 1299 excluye, lo incluía. Esto es un dato, digamos, de la realidad. Finalmente, la ley del 2016, que es la que estamos analizando, la 27328, que sí hay una diferencia que me parece que es muy importante señalar, que es el primer régimen que nace con rango de ley. Esto no es menor, porque incluso se venía diciendo, y se achacó mucho, diciendo que el fracaso del anterior era porque era por decreto, y que definitivamente, por una cuestión de seguridad jurídica, y esto comparto, ningún inversor va a invertir en la Argentina millones de dólares en un régimen que está presidido jurídicamente por un decreto, que como todos sabemos se cambia en 2 minutos por otro decreto, no se tarda más que 2 minutos.
Ahora está bien, tenemos una ley, la ley también puede ser modificada por otra ley, pero ya no se cambia en 2 minutos la ley ya es más compleja la modificación. Esto, si a alguno le interesa, es muy interesante porque está plasmado incluso en los antecedentes parlamentarios de la ley, todo este tema de donde se le achacaba el fracaso de los anteriores a la cuestión de que no tenían rango legal. Y como tiene este régimen, como tenía rango legal, era el que, digamos, iba a irrumpir, iba a generar todos los beneficios y maravillas, a diferencia de los otros que como que no lo podía hacer porque ya nació débil un régimen mediante un decreto. Es cierto, es el que más avanzó, porque es el que tiene estos contratos, pero también termina cayendo con un avance totalmente insignificante. Por lo cual, una primera conclusión podría decirse que en definitiva el común denominador de la situación económico-financiera siempre ronda y acecha en nuestro país, y entonces, bajo ese contexto, ningún régimen de PPP o de APP va a poder ser viable en la Argentina. Esta es una primera conclusión. Pero hay otra lectura también para hacer. Y la otra lectura es que no es solo una situación, una cuestión económico-financiera, sino que es la discusión que está latente hoy está latente esta discusión, supongamos que más allá de la situación económico-financiera se superara, se mejorara, vamos a suponer por algún momento estas maravillas, si es conveniente seguir con una modalidad de este tipo. Es decir, si es conveniente para el Estado, ¿no? Si es conveniente para el Estado, más allá de la situación económica, insistir, digamos, con realizar proyectos bajo esta modalidad. ¿En términos de qué la conveniencia? En términos de costos finales que el Estado tenga que pagar por esa infraestructura. Porque la verdad, les digo ya finalizando, a ver, los proyectos de PPP en realidad deberían ser, a mi criterio, quizás más seleccionados para obras de gran envergadura, de gran complejidad y magnitud, no para hacer todo, ¿no? O sea, lo masivo. Se pensaba hacer viviendas también, que es algo estandarizado, también por un régimen de PPP que es sumamente complejo. Si uno toma determinadas obras de mayor complejidad o de envergadura, eso quizás eventualmente pudiera permitir compensar costos, pero de la manera que fue esto también diseñado para todo tipo de proyectos, para todo tipo de obra, esto se vuelve realmente impracticable. Reflexión final, para compartir un poco con todos ustedes. Miren, el régimen de las PPP, de las APP, como querramos llamarlas, hace 20 años que está dando vuelta en la Argentina. 20 años con este decreto, con este DNU, el 1299, que fue la primera norma jurídica por la cual se quiso llevar adelante esta modalidad. Es curioso, me parece, o al menos me parece a mí, fíjense los 3 momentos. Cada régimen obedece a 3 momentos diferentes. Los 3 tienen formatos jurídicos diferentes. El primero y el tercero se asemejan, el segundo es distinto. Pero los 3 tienen formatos jurídicos diferentes. Los 3 fueron dictados en gobiernos diferentes. Y fueron dictados por signos políticos diferentes. El primero del 2000 estaba en la presidencia el doctor de la Rúa. El segundo, del 2005, estaba en la presidencia el doctor Néstor Kirchner. Y el tercero, el del 2016, que es el que ahora nos ocupa, estaba en la presidencia el ingeniero Macri. Es decir, 3 regímenes jurídicos, 3 momentos diferentes, los 3 fracasaron. No funcionó. Ya sea porque no se implementó, que en muchos casos no se llegó a implementar, o porque implementado no pudo continuarse. Lo cierto es que esto no funcionó. Y entonces, un poco la pregunta final es, me parece que por ahí todos nos la estamos haciendo, si habrá cabida, después de todo esto, eventualmente para otro intento. Y si hubiera cabida en algún momento para otro intento, ¿qué sería? ¿Con otro régimen jurídico diferente? Y sería el cuarto. De ser así, sería el cuarto régimen jurídico. De ser así, a lo mejor no, ya no hay más lugar y no hay más cabida. Porque fíjense que acá, que esto fue cada maestrito con su librito. Cada uno vino y creó un régimen jurídico diferente. O tal vez
la reflexión final es que, bueno, no, quizás no haya más cabida para otro intento después de estos tres, y en definitiva, la rescisión de estos tres contratos que se anuncian va a operar, digamos, o va a ser como una suerte de cierre de página de la corta vida que tuvieron los PPP en Argentina. Bueno, habrá que esperar, el tiempo como siempre es el que nos da la respuesta, y bueno, nos juntaremos quizás en otro momento y analizaremos, ¿esto fue el final? ¿No hay más PPP? ¿O esto fue otro impasse y aparece después otro, en otro tiempo, otro régimen y otra vez otro intento de hacer infraestructura por esta modalidad? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Susana Vega con su exposición y con sus reflexiones de la realidad de estos contratos de participación público-privada. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Carlos Balbín, y recuerden que pueden hacernos las preguntas por el chat, así al finalizar la exposición del doctor Balbín podemos abrir al debate y abrir esas preguntas. Muchísimas gracias. Ahora sí, le damos la palabra al doctor Carlos Balbín. Ahora sí, no podía habilitar el micrófono. Gracias, Verónica, por la presentación, excelente la intervención y las reflexiones de Susana Vega. Quiero, saludar a todos y a todas y agradecerles por encontrarnos en este punto de reflexión respecto de una cuestión que yo creo que, como dijo Susana antes, es central, es el modelo de los PPP. En primer lugar, lo que yo quisiera marcar que cuando Argentina lanza este proceso de PPP, me refiero a la ley de PPP, en ese contexto, ya a nivel mundial, se cuestionaba duramente el modelo de los PPP, sobre todo por el alto costo de las obras y servicios construidos a través de este modelo de PPP. Por ejemplo, el informe que elaboró Jesús Rodríguez, que es el actual presidente de la Auditoría General de la Nación, marcaba que en el caso chileno el costo de las obras realizadas a través del modelo PPP fue un 20% más alto que si se hubiesen hecho a través del modelo tradicional de construcción de obra pública. En el caso de Colombia, le indica que el costo, según los informes, es superior al 100%. En el caso de Perú, un 144%. Incluso en los países europeos, en España, en el Reino Unido, por ejemplo, de acuerdo a los informes del órgano de control externo en el Reino Unido, el costo que pagó ese país por las obras realizadas a través del modelo PPP se estimó en un 40% más caro que, como dije antes, de haberse construido a través del modelo tradicional. Y en el caso puntual de la Argentina, como lo explicó antes claramente Susana, de las obras de los 6 corredores viales que se licitaron y adjudicaron a mediados del año 2018, al día de hoy, de acuerdo a los informes de la Dirección Nacional de Vialidad, se avanzó en entre un 2 y un 4% de las obras y se invirtió 80 millones de dólares aproximadamente de los 6.000 millones que deben invertirse en los primeros 4 años de ejecución de estos contratos de concesión de corredores viales. De modo que en ese contexto, además, sumo también lo que dijo Susana en cuanto a la situación económica, financiera, tanto local como internacional, y la posibilidad de la República Argentina de acceder al crédito internacional. Este escenario, como ya se dijo antes, era claramente negativo. De modo que en este contexto, a pesar quizás de este contexto, la Argentina discute un proyecto de ley y luego lo aprueba sobre modelo PPP. Sobre todo para los alumnos, yo quiero hacer una distinción muy clara, en parte ya lo explicó Susana, de cuál es la distinción entre un modelo contractual clásico de obra pública, de concesión de obra pública, concesión de servicios públicos, y este nuevo modelo de PPP del año 2016. En el contrato clásico de obra pública, el Estado contrata con el empresario, este ejecuta la obra y el Estado paga la obra
en términos de avance de esta. Mientras que en los contratos PPP, la cuestión central es el financiamiento de la obra. En este caso no es que va el Estado quien financia la obra a medida que se avanza en la ejecución de esta, sino que quien financia la obra en principio es el empresario junto con el agente financiero. Y luego el Estado paga la obra, pero la paga a través de la emisión de títulos públicos. Por otro lado, el empresario con su agente financiero no solo recibe estos bonos emitidos por el Estado en concepto de pago de la obra construida, sino también percibe el peaje en el marco de estas concesiones por el mantenimiento de las obras. Y en este último capítulo, incluso de acuerdo a los contratos PPP vigentes, el Estado garantiza, en caso de que no se alcanzase un determinado nivel de percepción de ingresos a través del peaje, en este supuesto el Estado le garantiza al empresario, a su agente financiero, X ingresos en concepto de mantenimiento de las obras. Estos dos modelos son evidentemente distintos desde la perspectiva económica financiera. Y dado que la Argentina en el año 2016 no tenía recursos propios para ejecutar obra pública, el gobierno decidió inclinarse por esta modalidad de sistemas PPP. ¿Por qué fracasó el PPP? En parte ya lo dijo Susana, fracasa por el contexto económico y sobre todo financiero internacional. Pero yo creo que además de ese contexto ya conocido en ese entonces, el modelo PPP fracasa por su propia estructura jurídica. Es decir, no solo tenemos que buscar el porqué de este mito o fracaso en la estructura económico-financiera de los contratos PPP, sino incluso en la estructura jurídica. Me detengo también para explicar brevemente a los alumnos la distinción desde el punto de vista jurídico entre un contrato clásico, cualquier contrato administrativo, un contrato de obra pública y un contrato PPP. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es entonces, desde mi perspectiva, la raíz propia del fracaso y por qué, siguiendo el razonamiento de Susana, no debiéramos volver a insistir con modelos PPP, sino volver al modelo clásico o, en su caso, ayornar ese modelo clásico? En un contrato de obra pública, y esta es la cuestión central que yo quiero plantear, las reglas las define el Estado. Si uno analiza, por ejemplo, la Constitución, los tratados y la ley, el marco regulatorio de los contratos en nuestro país, que es el decreto delegado 1023, más el decreto reglamentario, más las resoluciones, por ejemplo, los pliegos o el manual de contrataciones, advierte que en este contexto, en relación a estos contratos, es el Estado el que determina cuáles son las reglas a aplicar. Tras este conjunto de reglas, luego, como todos sabemos, el Estado suscribe el contrato con el empresario. Pero ese nicho entre Estado y empresario es mínimo, porque ya el Estado ha definido y predeterminado claramente cuáles son las reglas a aplicar respecto de ese contrato. Si yo comparo este contrato con un contrato PPP, lo que voy a advertir que en el contrato PPP la regla estatal es mínima y por tanto la regla central, nuclear del contrato no es construida por el Estado, sino que se construye a través del diálogo entre empresario y contratista. Esto se puede observar, creo yo, desde dos perspectivas. Por un lado, la ley que mencionó antes Susana y describió, la ley PPP, es una ley mínima, así como también el decreto reglamentario de la ley. El corazón del contrato nace justamente, creo yo, de los pliegos y sobre todo del instrumento en sí contractual. De modo que, insisto, si yo comparo estos dos modelos contractuales, en el clásico es el Estado el que predetermina claramente las reglas y en el nuevo modelo contractual de PPP, estas reglas nacen a través de una negociación directa o indirecta. Yo estoy haciendo un análisis de todas las modificaciones, no solo la modificación de la ley PPP, porque esta ley se modifica casi inmediatamente después de ser aprobada a través de otra ley, la ley de presupuesto de ese año, y cuando uno analiza el decreto es modificado casi permanentemente por otros decretos.
y mi percepción es que todas esas modificaciones posteriores al decreto reglamentario son favorables a los intereses de los empresarios. ¿Por qué? Porque en definitiva, como planteé antes, este marco regulatorio de los PPP no nace del propio Estado, sino del acuerdo o negociación entre las partes. Es más, si uno, por ejemplo, compara un tercer eslabón, hasta ahora hemos intentado hacer un análisis comparativo entre, primero, el contrato clásico de obra pública, segundo, el contrato PPP, y tercero, voy a sumar a este análisis un contrato privado de acuerdo al Código Civil. En el Código Civil, el contrato no es creado por el Estado. En el contrato privado, este no es creado por el Estado, sino que las reglas del contrato se crean por el acuerdo entre partes. Tanto es así que el Código Procesal Civil y Comercial vigente dice que los contratos privados se rigen por acuerdo entre partes y solo supletoriamente por el Código Civil. Entonces, un contrato privado entre dos particulares se rige, como dijimos antes, por sus propias reglas creadas por acuerdo, negociación y consenso entre las partes y solo supletoriamente por acuerdo entre estas, con una salvedad que es importante, las leyes de orden público. Es decir, cuando yo suscribo un contrato con otro particular, entre nosotros definimos las reglas. Si no fuera así, en caso de laguna, aplicamos supletoriamente el Código Civil, pero en ningún caso podemos dejar de lado las llamadas leyes de orden público. Entonces vuelvo a este escenario comparativo entre los tres modelos para marcar lo siguiente. En un contrato clásico de derecho administrativo, por un lado el Estado define las reglas y estas son reglas de derecho público, de derecho administrativo. ¿Cuál es la importancia de decir que son reglas de derecho administrativo? Que son reglas claras, predeterminadas y fuertes. Mientras que en el modelo PPP, estos contratos no se rigen por derecho público. Como sostuve antes, la regla es creada por acuerdo entre las partes. Las reglas para mí centrales son nucleares del contrato, y además este contrato está alcanzado por las reglas del derecho privado y no por las reglas del derecho público. Las reglas del derecho privado son reglas débiles y por tanto permiten a las partes negociar y redefinir las reglas. Y por último, el modelo propio de un contrato privado con la salvedad de las leyes de orden público. ¿Por qué marco esto? Porque cuando uno analiza los contratos PPP, llega a la siguiente conclusión, al menos desde mi perspectiva. Primero, el contrato PPP es un contrato cuyas reglas son creadas en parte por el Estado, pero básicamente por acuerdo entre las partes. Segundo, se aplican leyes de derecho privado y no leyes de derecho público, con lo cual es difícil introducir el interés público en la redefinición, estructura y eventual redefinición del contrato PPP. Y una tercera característica, por ejemplo, en los contratos PPP no se aplican reglas de orden público del derecho privado. Por ejemplo, la prohibición de actualización o la cancelación de deudas a través de la moneda de curso legal. Estas disposiciones propias del Código Civil, que tienen que estar presentes en cualquier contrato privado entre particulares porque son de orden público, en el caso de los contratos PPP no se aplican. De modo que, en síntesis, según mi mirada, un contrato PPP se rige por reglas débiles del derecho privado, incluso con exclusión de las llamadas leyes de orden público del derecho civil. ¿Por qué esto es importante? Porque a esta característica hay que sumarle otra, que es la presencia del agente financiero. Cuando se discute o se rediscute un contrato PPP, no solo está presente el Estado por un lado como parte contratante y por el otro el empresario, sino también el agente financiero. Y el agente financiero introduce en el contrato las reglas del mercado financiero internacional. De modo que cuando yo analizo la estructura PPP, intentando contestar la pregunta de Susana según mi propio criterio, ¿por qué no debemos volver a los PPP? Yo me encuentro con un Estado debilitado, es decir, un Estado que no está acompañado por las reglas fuertes del derecho administrativo, sino del derecho privado, y además un Estado sin recursos, porque quien introduce en el debate los recursos no es el Estado,
sino que es el empresario y el agente financiero. De modo que existe, para mí, una clara asimetría entre las partes contratantes. Por un lado, como ya dije, un Estado débil, porque el Estado no dispone de esas reglas fuertes, predeterminadas, propias del derecho administrativo, ni tampoco de los recursos. Y por el otro lado, el empresario más el agente financiero, que dispone de reglas de derecho privado, que discute con el Estado, y por el otro lado, los recursos que son justamente provistos por el empresario más el agente financiero. Incluso cuando uno lee la ley de PPP, por ejemplo, hay ciertas cuestiones que discuten las partes, que negocian las partes, como pueden ser las obligaciones entre ellas, puede ser también el marco del pliego, pero analicemos las modificaciones que se introdujeron al pliego de los PPP desde que se aprobó el primer pliego hasta la convocatoria a la licitación pública de estos 6 corredores viales. Todas esas modificaciones, desde mi perspectiva, responden justamente a este proceso de negociación. Y como eso no está dicho, ¿a qué me refiero? A las obligaciones de las partes, al pago, al procedimiento de revisión de precios, al procedimiento, los métodos de resolución de los conflictos y sobre todo a la distribución de riesgos. La distribución de riesgos en un contrato común está definido en la propia ley o en su decreto reglamentario. La distribución de riesgos en un contrato PPP nace del pliego. Entonces, el pliego, creo yo, es un escenario de reglas débiles, como intenté definir anteriormente, en el cual negocian el Estado y el empresario con las asimetrías que señalé anteriormente. De modo que yo creo que el punto crítico, más allá del financiamiento internacional y de la dificultad de la Argentina de acceso a los mercados internacionales, está en la propia estructura del contrato PPP. Y por tanto, debiéramos, creo yo, volver al contrato tradicional. Es verdad que en el contrato PPP lo que yo he dicho, que es un contrato que se construye a través de la negociación entre las partes con reglas débiles, incluso sin leyes o reglas de orden público, es verdad que cuando uno lee la ley existen ciertos nichos, ciertos matices o pinceladas de derecho público, eso es cierto. Por ejemplo, el contrato PPP dice que el Estado es quien ejerce el poder regulatorio y el poder de policía, o en los capítulos en relación al control. ¿Quién controla un contrato PPP? Eso lo hace la Auditoría General de la Nación. También es verdad que la ley introduce otras cláusulas de derecho público en materia de incompatibilidades para contratar con el Estado o incluso cláusulas anticorrupción. Y además principios, hay ciertos principios que surgen del artículo 4 de la ley, como por ejemplo el principio de solidaridad o de la creación de empleos públicos. Pero todo este conjunto de reglas que yo he descrito, que son reglas más propias del derecho público que del derecho privado, están introducidas en la ley de un modo vago e impreciso. En síntesis, por tanto, yo tengo un modelo contractual con reglas de derecho privado, consensuado en parte por los contratantes, con principios del derecho público vagos e inasibles. Este es el contexto, para mí, descriptivo de esta matriz regulatoria. Y entonces creo que el problema está en la propia matriz regulatoria de estos contratos. Todo esto que yo digo, creo, desde mi perspectiva, que está reafirmado a través del proceso de renegociación de los contratos, del cual habló Susana anteriormente. Estos contratos PPP se suscribieron por el término de 15 años. Y al año de haberse suscrito los contratos se modificaron los propios contratos. ¿Por qué se modifican los contratos? Y justamente toda la estructura que yo mencioné antes se observa, desde mi perspectiva, claramente en el proceso de renegociación del contrato y las asimetrías entre las partes contratantes. Estado por un lado, empresario, agente financiero por el otro. Lo cierto es que, como se dijo antes, al año debía hacerse el cierre financiero
y la garantía de dicho cierre financiero. Y en ese contexto, los empresarios, que es quien tenían la obligación, como dijimos antes, de presentar el cierre financiero y constituir la garantía respectiva, no lo hacen y comienza un proceso de renegociación entre Estado y contratista. E insisto con un aspecto que creo no menor. El nivel de ejecución de las obras al día de hoy, según la Dirección de Vialidad Nacional, es entre el 2 al 4% de las obras. La pregunta es, ¿con qué reglas el Estado avanzó en el proceso de renegociación? No solo en qué términos el Estado en definitiva renegoció estos contratos, sino cuáles son los fundamentos en razón de los cuales el Estado renegoció el contrato. Cuando uno lee la ley, el PPP, incluso el decreto reglamentario de la ley, no habla en ningún punto de la renegociación contractual. Es decir, no solo no habilita al Estado, sino que además, aunque uno interpretase que sí habilitó al Estado, no nos dice cuáles son las reglas o las pautas que debe seguir el Estado para avanzar en una eventual renegociación. Sin embargo, el artículo 102 de los pliegos, del contrato, perdón, el contrato PPP, dice que el contrato se puede modificar a través de un documento escrito por las partes. Insisto, no dice nada la ley, tampoco el decreto reglamentario, pero descubrimos el artículo 102 que dice que se puede hacer a través de un documento escrito. Es decir, el marco jurídico habilita aparentemente a modificar el contrato, incluso a modificarlo solo luego de un año de ejecución de dicho contrato y con un avance de obra insignificante, y la única pauta que indica ese marco regulatorio es que debe hacerse por un documento escrito por las partes. Pero no nos dice nada más cómo renegociar ese contrato. Sin embargo, el contrato se renegoció. Los empresarios no hicieron el cierre financiero, no constituyeron la garantía de cierre financiero y, como dijo Susana, se prorrogó el plazo para hacerlo prácticamente por el término de un año. Es muy interesante, creo yo, analizar cuáles son los fundamentos en los que se apoyó el Estado para renegociar y consentir el incumplimiento de los empresarios respecto del cierre financiero. El argumento, desde el punto de vista jurídico, es ese artículo 102 que mencioné anteriormente, y luego empieza a construir la respuesta jurídica a partir de los principios del artículo 4. Pero, curiosamente, menciona 2 o 3 principios y no cita los otros principios que describe el artículo 104 de la ley. De modo que es una construcción, desde mi punto de vista, deficiente en cuanto a la justificación de la modificación contractual. Y el argumento quizás central, más allá de los vericuetos jurídicos que describí anteriormente, es que si no se continuaba con el contrato, si se rescindía el contrato, que es lo que en verdad correspondía de acuerdo a la letra de este, el costo para los usuarios, para el transporte de carga, iba a ser mucho mayor, y además también no se evitaban los accidentes de tránsito y las muertes consecuentes. De modo que lo que se planteó en ese contexto es la necesidad de prorrogar los contratos. Tengamos presente que no solo se prorrogó un plazo en este contrato, sino también las obligaciones de las partes, los plazos respecto de las obras principales, de las obras secundarias, de los servicios principales, y así sucesivamente. Y aún más, en un contexto económico-financiero más perjudicial que el contexto al tiempo de celebrarse tales contratos, es decir, en junio del 2018. Como se planteó antes, mencionó Susana, si en el 2018 el contexto económico-financiero al cual debía acceder el empresario para justamente obtener el financiamiento de la obra era negativo, pensemos que en junio del año 2019 era aún más negativo para cualquier inversor que quisiera acceder desde la Argentina al mercado financiero internacional. De modo que yo creo que la renegociación contractual ha sido un error, porque en ese contexto ya se advertía claramente, por un lado, cuál iba a ser la perspectiva, la proyección de estos contratos, y de hecho así ocurrió.
Actualmente el gobierno plantea, según los medios de difusión, la imposibilidad de continuar con este modelo contractual y la rescisión de los contratos. Y por otro lado, el fundamento jurídico, es decir, cuáles son las reglas en virtud de las cuales el Estado renegoció. Y esto, cierro esta parte de la exposición, creo que de alguna manera confirma mi mirada en cuanto a la definición de la matriz regulatoria. Dado que esta es una matriz regulatoria débil, eso ha permitido justamente renegociar el contrato en términos quizás no beneficiosos para el Estado contratante. Insisto, la raíz es justamente, desde mi perspectiva, la matriz regulatoria. Tenemos que volver a un modelo de derecho público, de aplicación de reglas fuertes y reglas creadas por el Estado, que son aquellas que introducen en cualquier contrato, como en otras relaciones jurídicas, el interés público. Cuarto punto, y ya concluyo. Como planteaba antes Susana, ¿no? En este contexto tenemos que sumar otro dato, que es un fallo dictado por la Justicia Contenciosa Administrativa de primera instancia. Se presenta uno de estos 5 contratistas, uno de los concesionarios del corredor E y F, ante el juez contencioso de primera instancia, y le solicita el dictado de una medida cautelar para que la garantía del cierre financiero en dólares sea sustituida por una caución en pesos, y el juez le concede parcialmente la medida cautelar y por tanto le autoriza a constituir la garantía en términos de caución y en pesos. Pero el punto que me parece más interesante analizar, y que el fallo desliza pero no desarrolla, es cómo plantear este conflicto contractual. Es decir, si se trata aquí de la responsabilidad del Estado o la responsabilidad del empresario. Evidentemente no es posible continuar con el contrato, pero no es posible hacerlo, ¿por qué? Por culpa del contratista, por culpa del Estado, por culpa concurrente de estos o por un hecho ajeno, por caso fortuito o fuerza mayor. Esto es muy importante porque el otro punto que marqué al principio es justamente cómo se distribuyen los riesgos y cómo se distribuyen los riesgos en un contrato clásico y cómo en un contrato PPP. Yo creo que en este caso, como dijo Susana antes, es muy claro en el texto que la responsabilidad es del empresario y no del Estado. Pero en el fallo cautelar que mencioné anteriormente, se dice que la posición del contratista, del empresario, es que no se ha podido avanzar en el contrato por culpa, o al menos es lo que yo he interpretado de la lectura de dicho fallo, por culpa del Estado. Incluso en el propio fallo, quizás sea posible interpretar, yo no lo comparto, que el Estado suspendió las obras. Yo hasta donde tengo entendido, el Estado no suspendió las obras, sino que las obras no avanzan porque no es posible obtener el cierre el cierre del financiamiento por parte de los empresarios. Último punto para concluir y damos la apertura para las preguntas o el diálogo respecto de este tema. Primero, en síntesis, yo creo que aquí hay una cuestión estructural y por tanto nosotros tenemos que observar esa raíz para luego introducir las modificaciones necesarias. Es decir, acá hay un modelo que ha establecido una asimetría entre Estado, empresario, agente financiero, y eso es necesario reverlo. Tal es la asimetría, como mencioné anteriormente, que conduce a un escenario de renegociación solo un año después de haberse celebrado el contrato y en términos perjudiciales para los intereses del Estado. El otro punto, ¿cómo se resuelve esta situación? Yo creo que en este caso la responsabilidad, en principio habría que analizarlo obviamente con mucho mayor detalle, sin duda, pero en principio la responsabilidad es del empresario y en los pliegos se dice claramente que en caso de que no cumpla con el cierre financiero o incluso con la constitución de la garantía por cierre financiero, eso conduce a la rescisión contractual.
Más aún, hasta podría incluso por el propio Estado cuestionarse el proceso de renegociación contractual de julio del año 2019. Pero, insisto, creo que debiéramos dejar de lado este modelo por parte, y por otro lado, es necesario rever, obviamente, estos contratos y, sobre todo, evitar perjuicios o mayores perjuicios para el Estado. Muchas gracias. Cierro mi intervención. Le doy la palabra a Verónica. No sé si tengo que cerrar mi micrófono, Verónica, para... Bien, ahora sí, bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Lo cierto es que me veo obligada a decir para ambos expositores que son muchísimos los mensajes en donde agradecen tan brillantes exposiciones, entonces no puedo dar lugar a las preguntas sin mencionar eso, porque es una cantidad enorme, tanto como la cantidad de participantes que tenemos. Así que en principio hacer ese comentario. Y bueno, en relación a las preguntas, acá tengo para ambos expositores, la formula el doctor Ernesto Marcer, también titular de cátedra de nuestra facultad, que aclara que son muy buenas las exposiciones, y las preguntas que hace el profesor serían: ¿cuál sería la diferencia práctica y económica entre este sistema de PPP y el de la ley 17.520, cuando ésta contempla la financiación privada y otorga total amplitud al respecto dentro del régimen del derecho administrativo? No sé, Susana, si querés contestar vos primero. Me hubiera gustado darle la palabra al doctor Marcer, pero pido disculpas si eso no es posible. A ver si lo... Susana, ¿querés contestar vos? Pero Pero a Susana, perdón, no la escuchamos. ¿No? Ahora ahí está. Sí, perfecto. Ah, no, estaba esperando, pensé que se iba a dar la palabra, por eso me quedé, nada, muda. No, bueno, diferencias, en realidad sí, obviamente la concesión de servicios públicos es un sistema de financiamiento privado, y de hecho, por eso hacía alusión a este decreto 967, que aparece como reglamentario de la ley de concesiones de servicio público, porque, digamos, es la vía que existía y que existe en el marco de nuestra legislación, sobre el cual, digamos, se establece un financiamiento privado a través incluso de que el Estado pueda asociarse con privados, sociedades mixtas y demás, para llevar adelante esta infraestructura. Tal vez el tema de la PPP tiene un objeto, obviamente mucho más ambicioso, en cuanto al artículo 1 de la ley, en cuanto al alcance de las obras, o no las obras, de la infraestructura, no me quiero quedar en las obras que puede hacerse, es que en el régimen de, digamos, de la ley 17.520, está más que nada, obviamente, es un régimen de concesión de obra pública por peaje, ¿no? Entonces, sí podría pensarse en el tema de los corredores viales o de las rutas, que si en vez de hacerlo por PPP, se pueden hacer por el régimen de la 17.520, sin duda alguna, es una modalidad alternativa. Para otros proyectos, quizás la 17.520 no daría, porque, por ejemplo, en el marco del artículo 1 de la ley de PPP, permite hacer cosas como desde, no solamente todo tipo de obra, de infraestructura, de vivienda, de servicios, de tecnología, habla de cuestiones tecnológicas de innovación, o sea, tiene un campo, digamos, investigación asociada, o sea, tiene un campo, digamos, muchísimo más amplio. Por eso yo digo, quizás demasiado pretencioso en cuanto al alcance de las infraestructuras que se pueden hacer por PPP, mientras que en el régimen de la 17.520 por ahí es más acotado, y desde ya para los que son las concesiones viales, ¿no?
que siempre fue históricamente por ese régimen, pero las PPP pueden hacerse, en teoría, proyectos mucho más amplios. Después, el tema de, digamos, de lo que es la contraprestación, en el marco de este diseño de la 27328, puede ser tanto del usuario, puede haber una contraprestación pública y hasta incluso de un tercero. Esto también puede eventualmente darse, porque está dentro del régimen de la 17520, todos sabemos que hay tres tipos de, digamos, de concesiones, y una es la concesión subvencionada por el Estado, donde el Estado aporta también, sea en el momento inicial o después durante, no solo durante la construcción o después durante, digamos, la etapa de mantenimiento, está previsto que el Estado también otorgue o preste, digamos, su asistencia en ese sentido. Pero bueno, esto también de las PPP pretende ser, también desde el punto de vista de la contraprestación, da la posibilidad de combinar estas tres posibilidades, ¿no? La contraprestación pública, la contraprestación por usuario, y hasta incluso de un tercero, que muchos decían, ¿y quién es este tercero? Bueno, se dijo de ser un beneficiario, que de repente pueda estar beneficiado en esa obra o en esa infraestructura. O sea, es más amplio, ¿no? Para temas de rutas, para temas de concesiones viales, sí, claramente uno puede decir, estos corredores viales los podemos hacer por PPP, es un esquema, o lo podemos hacer por 17520, es otro esquema. Para otros proyectos, bueno, ya escapa, me parece, a lo que es la 17520, y en el marco de las PPP tendrían eventualmente un contexto de mayor amplitud, porque el objeto es mucho más amplio, más allá después de muchas diferencias en el régimen en sí, ¿no? Pero bueno, se me ocurre puntualmente estas diferencias. No, ahora sí, ¿no? Sí, Estoy habilitado. perfecto. A ver, yo coincido con Susana, pero me permito también, porque voy leyendo en el chat las preguntas, que debo decir son muchas preguntas, pero además muy, muy interesantes, y quiero hacer 2 o 3 reflexiones a partir de las preguntas, al menos las preguntas que yo leí. La primera, que para mí el contrato PPP no es un contrato administrativo, en el sentido que se aplican las leyes del derecho privado y no las leyes del derecho público. La propia ley PPP dice que no se aplica la ley de contrataciones, es decir, el decreto 1023, la ley de obra pública, y así sucesivamente. 2 puntos más que quiero mencionar. El primero de ellos es que, de acuerdo al marco jurídico, el Estado, para decidir contratar por PPP y no hacerlo a través de otra modalidad, llamémosle clásica, tiene que elaborar un informe o un dictamen que justifique por qué es más conveniente para los intereses públicos ejecutar obra a través de PPP y no por el otro modelo. Y cuando uno analiza los antecedentes, al menos hasta donde yo lo he hecho, no encuentro ese dictamen, ese informe, o un dictamen, digamos, en términos fundados, claros, de por qué es conveniente o ha sido conveniente en este caso de los 5 o 6 corredores viales hacerlos por PPP y no por el otro modelo. Yo creo que esta es la clave de bóveda del sistema. Es decir, en primer lugar, el Estado, para ir por PPP, tiene que dar razones jurídicas, económicos, financieras de por qué hacerlo PPP o no. Tercer punto que también me permito aclarar, que es el siguiente. Yo creo que el Estado en el modelo PPP transfiere el poder regulatorio desde sí mismo a un marco de negociación con las partes. Pero el otro aspecto que no mencioné es la prórroga de jurisdicción. Es decir, el modelo PPP no solo, desde mi perspectiva, constituye un caso de transferimiento de poder regulatorio estatal, sino también de poder jurisdiccional estatal. Porque un dato importante que incluso se modifica luego a través de un decreto es justamente la definición de las controversias a través de tribunales arbitrales extranjeros. Tanto es así que recuerdo un artículo publicado en el diario La Nación cuando se aprobó el modelo PPP y que hacía un análisis comparativo entre los contratos bilaterales de protección de inversiones extranjeras que suscribió básicamente Menem durante la década del 90 y el modelo PPP.
del macrismo, y ahí concluía el artículo diciendo que aquello que Menem hizo a través de un decreto, en el gobierno de Cambiemos lo hicimos a través de, el Menem lo hizo a través de un tratado internacional, luego ratificado por ley, en el gobierno de Cambiemos lo hicimos simplemente a través de una ley sin tratado. Este es un punto que nosotros no mencionamos, pero que creo también muy importante en la definición de la estructura jurídica del contrato PPP. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Ahí se había ido un poco la conexión. Acá tenemos más preguntas. Hay otra pregunta efectuada para ambos también, un poco la fueron respondiendo a través de sus intervenciones, pero bueno, Luis Caputo me pregunta para ambos, ¿qué ventajas y desventajas implica el régimen de la ley 27.328 para el Estado? Y si la ejecución de la garantía en pesos, de acuerdo a lo relatado en la presente exposición, no podría implicar una vulneración al artículo 31, inciso C, de la ley 27.328. Recordemos que el artículo 31 específicamente es el que dice que a las contrataciones sujetas a la presente ley no les serán de aplicación directa, supletoria ni analógica, y el inciso C habla del artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación. Susana, ¿querés contestar vos primero? No sé si me escuchás. ¿Se escucha, Verónica? Ahí. Sí, se escucha perfecto, Ahí Susana, okay. ¿nos escuchás? Sí, ahí te escucho, ahí los escucho. No sé cuál es ¿Escuchaste la las pregunta. preguntas? No. Las vuelvo a hacer. Bueno. Las preguntas eran, ¿qué ventajas y desventajas implica el régimen de la ley 27.328 para el Estado? Y si la ejecución de la garantía en pesos, de acuerdo a lo relatado en las presentes exposiciones, que era la tuya puntualmente, no podría implicar una vulneración al artículo 31, inciso C de la ley 27.328. A ver, ventajas y la segunda no la entendí bien con todos estos artículos mencionados. Ventajas y desventajas para el Estado. A ver, la verdad que esto es todo muy teórico, porque las ventajas, esta es una pregunta muy interesante para hacer si las PPP hubieran funcionado, digamos, ¿no? Porque se habla desde un punto de vista de la praxis, de lo que realmente pasó. La verdad que ventajas y desventajas de las PPP se puede decir desde lo abstracto, porque, insisto, para hacer ese tipo de evaluaciones debería haber, por un lado, para ser objetivos, ¿no? O sea, uno puede hacerlo, insisto, desde lo teórico, quizás en este momento, pero desde lo práctico, al no tener ejecución estas obras, realmente no se puede hablar mucho de ventajas o desventajas, más allá de lo que surja del régimen jurídico y de las situaciones planteadas. Obviamente, para el Estado, el régimen de PPP se trata básicamente de que el privado, por eso decía el corazón de este régimen es el financiamiento privado. Y la idea de esto es que que el Estado realmente pueda cumplir de alguna manera con lo que es la cláusula de progreso de la Constitución Nacional, es decir, generar toda la infraestructura que una nación necesita,
la infraestructura es muy importante para el desarrollo económico, social, no es chiste la infraestructura es el eje central de un país, del progreso de un país. Sin infraestructura no hay progreso, porque la gente estaría incomunicada, todo el comercio, toda la actividad económica estaría incomunicada. Ahora, el tema es, digamos, de alguna manera, el Estado puede llevar adelante, digamos, desde el punto de vista económico, solventándolo a priori, este tipo de infraestructuras de gran magnitud, de gran complejidad, y bueno, este es el punto. No nos olvidemos que si uno va a los considerandos de cada uno de los regímenes mencionados anteriormente, incluyendo los debates parlamentarios de la propia ley actual, todos hacen hincapié en la necesidad de que el Estado, nuestro país concretamente, está muy atrás en materia de infraestructura y que necesita y necesitaba, lo viene diciendo en el año 2000 con el decreto 1299, la necesidad, y es más, los considerandos del 1299 hablan de la necesidad que manifestaron las provincias argentinas, como que parece que las provincias también hicieron presión hacia el gobierno nacional. Por favor, saquemos un sistema en que podamos tener infraestructura, que necesitamos infraestructura, y el Estado no tiene plata para solventar eso. Entonces necesitamos que sean los privados los que financian, digamos, obtener su dinero en el mercado de capitales y poder financiar estos proyectos. Después el Estado de alguna manera está la contraprestación, pero a diferencia de la obra pública, por ejemplo, donde el Estado paga pari passu a medida que la obra se va ejecutando, es decir, el Estado tiene que tener la plata para ir pagando, en estos regímenes, digamos, de APP o de PPP, financia el privado primero y el Estado a lo sumo va a empezar a pagar, como estaba previsto en los PPP, con los títulos, con los valores fiduciarios, los llamados TPI, una vez que la infraestructura está terminada. Entonces, corre sobre el privado la necesidad de tener ese financiamiento y de solventar económicamente esa infraestructura, y el pago del Estado viene después, pero la infraestructura ya está, y el Estado paga cuando la infraestructura está hecha, a diferencia del régimen de la obra pública, que la tiene que pagar a medida que la va haciendo. Y esto significa que hay que tener plata para ir haciendo, o sea, el Estado tiene que contar con fondos suficientes para poder llevar adelante estas infraestructuras. Con lo cual, si es un sistema beneficioso para el Estado, en términos conceptuales, puede serlo en términos conceptuales, porque, insisto, los tres antecedentes hacen hincapié en esta cuestión. Necesitamos obras, necesitamos infraestructura y no tenemos plata. Eso es básicamente lo que dicen los considerandos. Y por eso se llama al inversor privado, y se trata de seducir al inversor privado para que por favor el inversor privado haga esas obras que el Estado no puede realizar. Esta es una cuestión, como siempre, gira en todo en lo económico. O sea, esto, desde el punto de vista, es beneficioso, y sí beneficioso porque el Estado necesitaría la infraestructura. Ahora, ¿de qué manera se instrumenta después esa necesidad? Y eso también tiene que ver un poco con el régimen jurídico, son decisiones, qué normas se deciden aplicar, qué normas no se deciden aplicar, de qué manera se hace esta ingeniería jurídica, es muy compleja, la ingeniería jurídica y la ingeniería financiera que tienen estos regímenes, no son sencillos estos. Entonces, bueno, ahí obviamente, por eso decía, en el costo-beneficio, a lo mejor obviamente el Estado termina pagando más por una infraestructura que a lo mejor si la solventa con fondos propios, me resulta más barata, por llamarlo de alguna manera. El tema es si realmente en todos los casos el Estado está en condiciones de solventar y de pagar pari passu a medida que se va ejecutando una infraestructura que el Estado necesite. Se puede pagar un puente, se pueden pagar las represas, se pueden pagar las hidrovías, o sea, se pueden pagar las grandes obras que necesitamos con el Estado, con los fondos, y no. Entonces ahí es donde viene, donde aparece como, digamos, como mágico este sistema, que obviamente no todo es mágico, desde ya que no es así, pero digamos, esto es en principio un beneficio que sería para el Estado, y el Estado mismo lo reclamó, y lo vemos en los considerandos de estas tres, que son muy interesantes los antecedentes, porque todos los antecedentes hacen el hincapié en la necesidad de que el Estado tenga estos instrumentos para que el privado sea el que pague la infraestructura, porque el Estado no puede. Ahora, después, en los hechos, esto llevó
nos demostró que esto tampoco funciona. Pero tampoco hemos tenido ningún caso de PPP o de APP o de varios contratos que hayan sido ejecutados en su totalidad y que entonces podamos hablar a ciencia cierta y con números sobre la mesa, cuánto costaba, cuánto podía costar hacer esta hidrovía, no sé, estoy inventando, cuánto podía costar esta hidrovía haciéndola por obra pública y cuánto costó concretamente por PPP. Este ejercicio no lo tenemos objetivamente porque no se llevó a cabo. Entonces, es lo que uno imagina y ve de lo que puede haber sido la ingeniería financiera, que este sistema iba a llevar a un mayor costo. Pero bueno, no tenemos a ciencia cierta los números, así que este beneficio, en cuanto sí o en cuanto no, bueno, esto es algo más conjetural desde el punto de vista de las PPP. Desde el punto de vista de la obra pública podemos hablar lo que quieran, pero desde el punto de vista de las PPP se vuelve un poco conjetural porque no tenemos ni siquiera un caso testigo, un proyecto que medianamente haya avanzado y los números arrojen un resultado para comparar, ¿no? Creo que hay que ser objetivo también en este análisis. Doctor, no tiene habilitado el micrófono. A ver, aguarde un segundo. Ahí. Cancelar. Pero me está silenciando vos, ¿o no? No, No, ahí está. Bueno, ahora puedo hablar. Ok. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok. Bueno, yo completando lo que decía Susana y a raíz de la pregunta de Luis, quiero decir lo siguiente. En primer lugar, yo me acuerdo que durante el año 2016 o 2017 el ministro de Transportes, creo, decía que a través de PPP íbamos a construir infraestructura que es necesaria, sin duda, eso no está en discusión, que la Argentina necesita obras de infraestructura y que eso es central para el crecimiento nuestro. Pero él decía que esto no le iba a costar nada al Estado. No es así, en realidad, lo explicó antes Susana claramente y todos lo sabemos, el Estado no paga al principio, pero luego sí paga la obra. Ahora, la pregunta es cuánto paga el Estado, que es lo que también dijo Susana antes. ¿Cuánto más le cuesta al Estado? ¿Cuánto le cuesta al Estado una obra a través de un modelo o esa misma obra a través de PPP? ¿Cuánto más le cuesta? Los informes, al menos los que yo leí, cuando se hizo el proceso de renegociación de los contratos PPP en junio, julio del año 2019, lo que indicaban los informes, y es uno de los fundamentos por lo cual se decide prorrogar los contratos, las obligaciones contractuales de cierre financiero y así modificar el contrato, es que el costo que se calculaba un año después de haberse celebrado el contrato era un 30% mayor a aquel que se había previsto originariamente en relación al costo de las obras principales en estos corredores viales, un 30%. Obviamente que si uno se sitúa en junio, julio del año 2019, era de prever, y luego ocurrió, que ese costo fuese aún mayor por las condiciones del mercado financiero. Lo que yo planteo es que estos contratos están atados fuertemente al mercado financiero internacional y a las marchas y contramarchas del mercado financiero internacional. Entonces, el punto es que yo me encuentro sujeto al mercado financiero internacional y además con un marco jurídico débil. Ese es el punto para mí. Pero, por otro lado, yo comencé la intervención recurriendo a datos estadísticos de otros países. Inglaterra, Chile, Perú, Colombia. ¿Cuánto más pagaron esos países sus obras a través del PPP que si las hubiesen construido mediante el modelo de obra pública? En definitiva, cuando Luis pregunta ¿cuál es el beneficio de este modelo? Como ya lo dijo Susana, el beneficio de este modelo es poder hacer una obra pública y repagarla más adelante, no inmediatamente. Ahora, ¿es beneficioso o no si yo lo comparo con el costo de esa misma obra a través de otras fuentes de financiamiento? Por ejemplo, la emisión monetaria. O si el Estado mismo contrae deuda por sí
y ese dinero es destinado a la construcción de la obra, por el propio Estado o a través de contratos con terceros. Este es el punto. ¿Cuánto más le cuesta? Ahora, en un mercado financiero internacional, con las reglas y la volatilidad propia de ese mercado, más una estructura jurídica débil, era de prever que nos iba a conducir a construir obra pública mucho más cara para el Estado. Esa es mi mirada. Y el último punto, breve, que él dijo respecto de, creo si le entendí correctamente la pregunta, respecto de la caución juratoria, o la caución en pesos y no en dólares, yo creo que de acuerdo a las normas contractuales debe ser en pesos y no en dólares. Pero el punto es, para llegar a esa conclusión, si la culpa del no avance de la obra es del Estado, del empresario o es por caso fortuito. Y de acuerdo a eso, resolver si se podría o no, en términos jurídicos y razonables, sustituir la garantía en dólares por una caución en pesos. Agrego algo más, que creo que a las 7 nos cortan el Zoom. Perdón, no la veo a Verónica. Yo tampoco. No la vemos a Verónica. No, se nos fue. Se nos fue. Sí, tal cual, es como un mito dentro del mito de los PPP. Pero, bueno, no sé, Susana, si vos querés agregar algo más, porque estamos a 9 minutos y o antes de los 9 minutos ya nos cortan el Zoom, porque creo que se incorpora otra actividad, o sea, hace otra actividad a través de este Zoom. Entonces tenemos que cortarlo para poder permitirle a otros hacer sus actividades. Con lo cual, Susana, si querés decir agregar y después salud y cortamos. No, sí, perfecto. Estaba viendo, hay una cantidad impresionante de preguntas, lo cual está muy bueno. Sí, la verdad que hay hay algunas muy interesantes. Bueno, pero me parece que no tenemos ya tiempo ni margen de ni siquiera leerlas nosotros, ¿no? Y bueno, y poder contestarlas. Creo que ya, como decís, que nos quedan 5 minutos o menos para el cierre de las 19 horas. Correcto. Así que, bueno, me parece que no, en todo caso, bueno, veremos por ahí de poder contestarlas por otra vía, ¿no? Tal cual. Sí, yo para cerrar simplemente agradecerle en primer lugar a la doctora Vega, a Verónica Arias, al doctor Marcer y a todos los que participaron de este encuentro. Para mí, como dijo Susana antes también, es muy motivante que participen alumnos y muchos otros profesionales, porque esto demuestra que tenemos que abrir el debate sobre temas centrales en nuestro país, más allá de la mirada crítica o no respecto de los PPP. Yo creo que el aspecto más importante es debatir estas cuestiones, porque muchas veces, según mi criterio, casi no pasan desapercibidas, no se advierte, y me parece que estos son puntos centrales que debiéramos discutir. Por eso yo celebro, me alegro que hayamos participado en este número de la jornada. Agradezco, lamento como Susana también que no podamos contestar más preguntas, o intentar al menos contestar más preguntas, pero insisto, festejo la participación y el debate respecto de estas cuestiones. Los saludo y les deseo a todos y a todas muy buenas tardes. Hasta luego. En ese sentido, Sí, Carlos, Susana, simplemente también para cerrar contigo, obvio. me parece que es muy interesante que los temas se puedan discutir con pluralidad de ideas. No es solamente escuchar a aquel que piensa como uno, sino que lo más interesante es poder escuchar las distintas voces, las distintas posiciones, porque creo que eso es lo que enriquece, en definitiva, y todos estos temas, sea este de PPP o el que sea, con, digamos, debates de actualidad, me parece que esto es lo que hace a nuestra universidad, ¿no? A la comunidad académica.
en definitiva, ¿no? Que podamos estar profesores, alumnos, amigos, digamos que hay varios acá, y que todos podamos tener un lugar para poder opinar, y que no es que este esté bien y este esté mal, y que este dice bárbaro y este está loco, sino que todos podamos tener un espacio para pensar juntos, ¿no? Y que realmente que me parece que de esto se trata, digamos, este trabajo en el que estamos, que es de que la docencia. Así que bueno, agradecer también a todos, como el doctor Balbín, la presencia de todos ustedes, y la verdad un placer. Así que, y agradecerte, Carlos, por la invitación. No, al contrario, Susana, al contrario, un gusto. Bueno, nos despedimos, espero que nos volvamos a encontrar pronto. No creo que en la facultad, pero al menos sí por Zoom. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.